Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Hola, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa. Hoy, martes 1 de diciembre del 2020, estamos finalizando ya prácticamente este año 2020, un año marcado por la pandemia del coronavirus y que ha atravesado sin lugar a duda la dinámica y la historia de la humanidad. Y bueno, creo que eso lo hemos hablado a lo largo de todos estos programas del año que hemos tenido, así que bueno, agradecerles a todos y todas por prestarnos su sintonía. Nos transmite como siempre y de costumbre Radio Casa de la Cultura por los 940 AM en amplitud modulada, así como también desde la aplicación web que lo pueden descargar desde www.radiocce.com. También no se olviden, los días jueves nos pueden estar escuchando el reprise de nuestros programas por la plataforma de los compañeros argentinos, La Conquista del Pan.ar. Esto los jueves, 17 horas de Ecuador, 19 horas de Argentina. Entonces, como les decía, estamos ya empezando el mes de diciembre de un año realmente muy peculiar, el cual sin duda nos ha marcado en diferentes sentidos, desde el estudio, el trabajo, desde la organización, sin duda también, debido a que también se han producido algunas otras cuestiones. Ha habido manifestaciones también, debido porque bueno, ya saben, el coronavirus, el COVID-19 ha sido el pretexto ideal y perfecto para que muchos de los gobiernos decreten medidas antipopulares. Así que bueno, aquí estamos transmitiendo como Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, dándonos siempre las modalidades de transmitir y hacer llegar nuestra voz por la señal de radio en los diferentes canales de difusión. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hoy entonces vamos a tratar algunos temas que se suscitaron la anterior semana, una semana realmente muy movida en la información, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vamos a estar hablando en una primera instancia sobre lo que fue esta famosa destitución o censura de la la destitución pedida por parte de la Asamblea Nacional hacia la ministra ex ministra ya del Interior o de Gobierno, María Paula Romo, algo que sin duda fue lo que llenó la noticia nacional la anterior semana. Así también vamos a comentar brevemente lo que sería pues el alza de pasajes ya que fue dada, que se dio paso ya en el Consejo Municipal aquí en la ciudad de Quito. Algo complejo porque bueno, aquí las tarifas de transporte, el pasaje, las rige no el gobierno sino el municipio, y bueno, aquí en Quito parece que esto ya prácticamente se va a materializar. Entonces bueno, sin embargo hay algunas cuestiones que llaman totalmente la atención en una ciudad donde concentra el mayor desempleo y la mayor tasa de pobreza. Así que bueno, vamos a comentar eso un poquito y también analizar desde nuestra perspectiva lo que fue también un debate que se armó en redes sociales acerca de la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, que traído mucha tela que cortar desde diferentes espacios, desde diferentes criterios, de si es factible separar al ídolo de la figura polémica. Bueno, eso vamos a tener aquí un debate muy interesante acerca de eso. Vamos a también contar con la ayuda de alguien que también nos va a ilustrar un poco al respecto. Así que bueno, eso entonces vamos a tener hoy en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.
Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Así es, David, muchas gracias. Gracias por la introducción, por haber resumido los temas que vamos a tratar el día de hoy. También anunciar que la polémica que hay alrededor de estos temas también son cosas que nos dan pie para poder hablar de ciertas cosas, poner ciertos temas sobre la mesa que de una u otra manera no estarían visibilizados. Este tipo de sucesos los aprovechamos desde distintos frentes para poder posicionar las ideas. Entendemos que eso es lo que hace constructivo que se pueda surgir este tipo de tensiones. A la final es de ahí de donde debemos saber cómo manejar, cómo tener perspectivas que no resulten en este sentido binarias o denominativas buenas o malas, blanco y negro, sino tratar de ver contextos, tratar de ver matices, contrastar las entradas, saber que vivimos en una sociedad compleja, que no es posible en 2 o 3 líneas describir las cosas, sino saber que debemos hacer un ejercicio de reflexión profunda para poder tratar de reflexionar acerca de las cosas, ¿no? Y de una u otra manera estar enterados, saber qué es lo que dice cierto sector, qué es lo que dice el otro, saber que hay posiciones y posturas que son irreconciliables. Sin embargo, hay que saber que también en ciertos puntos se necesita visibilizar al enemigo común, el capitalismo, el patriarcado como tal, como un sistema bajo el cual todos y todas estamos adscritos y proscritos, que nos han enseñado a vivir, a desarrollarnos en este sistema, y es por eso que le hacemos una crítica, no precisamente porque estamos por fuera del sistema o porque hemos logrado superar todas las contradicciones del mismo, sino más bien porque nos vamos en contra del mismo. Y si es que nos cegamos, cerramos los ojos y no asumimos que estamos en un ejercicio constante de autocrítica, de autorreflexión y de autopensamiento, entonces vamos a llegar a este tipo de enfrentamientos infértiles en los que no caminamos juntos y juntas en contra de ese enemigo común, ¿no? Contra el mismo enemigo, el capitalismo. Hay, como dicen algunas conocidas bandas de punk, de anarcopunk, como es Apatía No, la canción Contra Ti, Capitalismo, que es la primera canción que va a sonar esta tarde de martes 1 de diciembre de 2020, el primer programa de diciembre, el último mes del año 2020, nuestro 5º año de transmisión ininterrumpida. El 2021 entramos con todo a darle al 6º año de transmisión de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Así que vamos a escuchar Apatía No de Venezuela con su canción Contra Ti, Capitalismo. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Exista, seré una
Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y volvemos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Entonces vamos a hablar un poco, a dar un vistazo de lo que fue pues esta destitución de la ex ministra María Paula Romo, una abogada aquí de este país, que de la nada se posicionó sin haber ganado ni siquiera una elección como es o se supondría ser la lógica del sistema democrático en el cual nos encontramos adscritos. Llegó a ser la mujer con mayor, o mejor dicho, la persona con mayor poder aquí en este país, tomando decisiones importantísimas desde tanto así como por ejemplo el asignar o lo que muchos llamaron esta repartición de hospitales, eh, manejar los asuntos de la policía, manejar los asuntos de la política interior y todo, asuntos realmente muy, muy delicados que los tuvo la señora María Paula Romo, cuyo papel o función se vio sin duda en el ojo del huracán con lo que ocurrió en octubre del año pasado, donde bueno, todos ya sabemos en cierta medida lo que realmente ocurrió, ¿no? Las violaciones por parte de la policía a varios de los manifestantes de distintos sectores sociales, ¿no? Incluso llegando a disparar bombas lacrimógenas dentro de los refugios donde estaban los manifestantes provenientes de las comunidades indígenas, y eso sin duda marcó pues la gestión de la ministra, con un discurso totalmente contradictorio, alguien que se decía ser feminista, defensora de los derechos humanos, pero a la vez apoyando y dando luz verde al accionar represivo de la policía nacional. Recordar también que fueron 11 los fallecidos de las jornadas de octubre, y bueno, desde ahí el papel de la ex ministra llegó a ser totalmente cuestionado, abatido siempre por las críticas, pero a pesar de ello, de manera interesante comenzaba a ganar cada vez mayor poder dentro del gobierno, dentro de este gobierno. Incluso su nombre llegó a rondar la lista de los posibles candidatos a la vicepresidencia, algo que no pasó. Pero eh, entonces eso solamente nos demostraría el nivel de influencia y de determinación que tuvo Romo en el gobierno de Lenín Moreno. Y, y bueno, no fue pues el primer juicio, hubo anteriores juicios, en unos incluso por casos de corrupción, donde también ocurrieron algunas cosas extrañas. Cuando parecía que se le iba a destituir, horas después varios de los asambleístas rehusaron y más bien apoyaron a la gestión de la ministra. Un, un claro ejemplo, ¿no?, de cómo realmente funcionan, solamente funcionan como pantallas y eslogans todo esto de la democracia, de la meritocracia, porque bueno, Romo, María Paula Romo, fue alguien que no ganó ninguna elección, fue asambleísta, pero no en este periodo, no ganó ninguna elección, fue ubicada en el puesto por pedido del mismo Lenín Moreno y duró 2 años y medio. Y como lo repito, fue la persona con el mayor poder dentro de las decisiones que tomaba el gobierno. Podríamos decir casi como el brazo derecho del gobierno, por no decir que fue realmente la persona que estuvo a cargo de la presidencia. Entonces, bueno, llama la atención realmente muchas cosas. Recuerdo que lo decían, ¿no? María Paula Romo fue parte también del correísmo, incluso
apoyó la primera candidatura de Rafael Correa, ya que provenía de este otro espacio político llamado los Ruptura de los 25, ¿no? Con Norman Gray, con el señor Roldán y María Paula Romo, quienes eran las tres cabezas visibles, y que hasta el anterior martes los tres ocupan lugares importantes dentro del gobierno. Lo cual siempre va a llamar la atención, ¿no? Como a veces los discursos no se llevan acorde con la práctica que uno tiene, se termina cayendo en el mismo reformismo de siempre, en lo que el sistema democrático, entre comillas, designa. Entonces, para finalizar, cabe decir que desde aquí no se festeja que la señora Romo se haya ido, por si acaso, ¿no? Porque lo justo habría sido iniciar un juicio penal que realmente juzgue a cabalidad los delitos cometidos por esta cartera de Estado que fue el Ministerio de Interior, cuyas decisiones fueron incluso tomadas directamente por la misma ministra Romo. Algo que no pasó, que para mí más que todo termina siendo algo, una especie de maquillaje y pantalla, el destituirla y que no, claro, no ejerce entre comillas eh, un determinado lapso de tiempo ningún cargo público. No será de extrañar que en unos años, yo que sé, unos 3 5 años, volvamos a ver a María Paula Romo en algún cargo público, porque bueno, algún candidato a la presidencia mencionó que de él ganar la mantendría en el cargo, así que bueno, ahí nos indica claramente que la señora Romo eh, juega para quien mejor vele por sus intereses. Así que bueno, eso comentar brevemente lo que ha sido pues la gestión de María Paula Romo y esta, no sé, ¿qué será? Inesperada, no creo, pero sí buena oportunidad para que no sea juzgada con todo el rigor de la ley y salir entre todo este amalgama de simbolismo que incluso el mismo gobierno, con el mismo presidente, que incluso hizo hasta una cadena nacional lamentándose por la partida de la pobre ministra y que ahora, bueno, pone a un ex capitán de la policía como ministro del Interior. Esto entonces comentar, hay todavía muchas cosas que decir sobre este capítulo que realmente ha sido uno de los más interesantes que se ha dado en el gobierno de Lenin Moreno. Bien, David, sí, un buen recorrido, una buena visión panorámica nos has brindado con tu comentario acerca de toda la trayectoria política que ha transitado la ex ministra del Interior. Bueno, señalar un poco ahí para ir pues, siguiendo a la siguiente temática. Bueno, comentar que por redes sociales se comentan muchas cosas. El momento en el que surgió la noticia, muchas personas lo festejaron y emitieron comentarios, comunicados diciendo o afirmando que esta era una victoria, que de una u otra manera se reivindicaba a las víctimas de esta administración tan nefasta. Sin embargo, creo que es bueno cuestionar un poco eso, preguntarse hasta qué punto realmente es una reivindicación o qué es lo que sucede. Bueno, mucha gente casi que ni siquiera pudo asimilar el choque mediático, la cuestión de redes que usualmente se despliega a partir de este tipo de noticias, puesto que eh, esta misma semana surgieron otros acontecimientos que invadieron las redes sociales, así que en ese sentido mucha gente sintió de primera mano que no hubo tanta visibilidad en esta cuestión. Sin embargo, aún menos visible fue el hecho de que por ahí hay esos rumores o surgen estos este tipo de mensajes de que antes de que sea operativa la destitución ya se había procesado o estaba en proceso una renuncia por parte de la ministra. Entonces ahí surge otra polémica. ¿Será que sí se hizo efectiva la destitución? Igual
otro de los mensajes que fueron tendencia en redes sociales es qué pasa o qué onda con la destitución sin prisión, sin cárcel, sin ningún tipo de penitencia ni ningún castigo a este tipo de cosas, ¿no? Se va como a su hogar sin ningún problema, sin ningún tipo de prejuicio, a más de toda la mala energía que seguramente recibe, puesto que sus acciones son ampliamente rechazadas y mal recibidas por parte de un grueso sector de la población, no solo una parte de la población, sino varias esferas de la sociedad son las que se han manifestado en rechazo de esta administración, de este tipo de personas, de las acciones y de cómo a través de acción u omisión, han terminado con acabando incluso con vidas de las personas, ¿no? Entonces, por una cultura en la que la impunidad no sea algo que maneja el asunto, tenemos que seguir cuestionando, seguir hablando de este tipo de cosas, sin esos tabús y desde los medios, sin ese tipo de vendas o sin ese tipo de omisiones convenientes que siempre utilizan para manejar la información a su favor. Frecuencia subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. ¿Qué traerá bajo el bracito? Será un pan como en los cuentos. Ningún pan, comadrita, y ningún cuento. Es una cuenta. Este niño peruano ya le debe al Fondo Monetario Internacional $1.000. 28 millones de peruanas y peruanos y más de 28.000 millones de dólares de deuda externa. El Perú pagará este año la cuarta parte del presupuesto nacional por servicio de la deuda externa. ¿Cómo? Mientras la cuarta parte de su población se encuentra en extrema pobreza. ¿Y la deuda con los pobres? ¿Quién la paga? Con una economía al servicio de las personas, al 2015, la pobreza ya fue. Un mensaje del Comité Impulsor Peruano del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza y esta emisora. Y seguimos aquí en Frecuencia Subversa. Bueno, yo le propongo a nuestro amigo David a que sigamos adelante con el tema. Bueno, no dejaremos de observar este caso de esta peculiar destitución de la exministra. Estaremos al pendiente para poder brindarles nuestra perspectiva, nuestra reflexión desde una perspectiva crítica. Así que en ese sentido les seguiremos informando. Bueno, ahí para avanzar un poquito al siguiente tema, al siguiente bloque problemático que íbamos a plantear, es esta cuestión que también desató de una u otra manera, o que se desató en el año pasado, que fue uno de los detonantes, la subida de los pasajes, que se volvía inminente por la subida de los combustibles. Esta medida es algo que afecta gravemente a muchas personas que se movilizan día a día, grandes tramos, grandes espacios en las ciudades a través de estos transportes, para lo cual subirles 1, 2 o 3 centavos es una cuestión súper grave, súper difícil para la economía, y más aún en estos momentos en los que la crisis es tan evidente. Sin embargo, se plantea subir una cantidad mucho mayor. En este momento vamos a conversar un poquito, reflexionar sobre qué implicaciones y más o menos cómo se plantea aplicar. Igual David nos va a ayudar expandiendo un poco esta información. Sin embargo, vamos a plantear aquí desde de Frecuencia Subversa que este tipo de medidas no son ajenas a los planes nefastos, devastadores, de atropello a los derechos humanos de los trabajadores, de las trabajadoras que este gobierno ha impartido.
en consecución a otros gobiernos como el anterior, que con caras o caretas progresistas también efectúan este tipo de agendas antipopulares, sino que hay maquilladas. Entonces, desde Frecuencia Subversa siempre hemos estado en posición crítica, en postura crítica, y más aún ahora que se vienen épocas electorales y de consumo masivo como lo es el mes de diciembre, a estar ahí al pendiente. Nosotros también estaremos alrededor del mes de diciembre haciendo una programación dedicada a esta cuestión anticomercial y en pro de las economías populares, solidarias, de base, de las personas más necesitadas. Así que bueno, seguir conversando y seguir profundizando acerca de lo grave que sería la subida, el alza de los pasajes aquí en la ciudad capital. Recordemos que en otros lugares de nuestro territorio ya han subido los pasajes. Son luchas que llevan años en tensión entre los pasajeros y los transportistas. Es un tema complejo, ya que el sector vial del transporte público también es un sector de los trabajadores que es afectado por las medidas capitalistas. Entonces también dentro de eso considerar encontrar a los enemigos donde debemos verlos, ¿no? En el capitalismo, en el sistema voraz que está atacando, que está haciendo que la gente llegue a condiciones de pobreza extrema sin ninguna capacidad de respuesta, sin ninguna capacidad de reivindicación. Así que eso, David, te doy la palabra. Así es, y antes de irnos a la pausa con los publicitarios de Radio Casa de la Cultura, bueno, hablar brevemente sobre esta ya más que inminente alza de pasajes aquí en la ciudad de Quito, como lo manifesté en el bloque al inicio, en el saludo. Aquí los pasajes o las tarifas de transporte se manejan de acuerdo a cada localidad, a cada gobierno local o municipal. En este caso el municipio de Quito es el que se encarga de colocar o de determinar la tarifa. Y bueno, esto ha sido algo que hace 2 años, desde la salida del último alcalde Rodas, se ha venido discutiendo por presión de los transportistas, algo que bueno, trae totalmente incomodidad por parte de la población, ¿no? Y bueno, incomodidad en el sentido de que no hay un buen servicio como tal, esa es la realidad. No son unidades que no prestan las facilidades del caso para quienes se transportan, empezando porque a veces muchos tenemos que estudiar o trabajar y en algunos casos hasta tomar de 2 a 3 buses porque no hay realmente unas rutas adecuadas. Son pocas las líneas que te ofrecen una ruta que una tanto al norte con el sur. Y bueno, por ahí algo se intentó con el trole, pero bueno, hay siempre problemas, ¿no? Horas picos, buses repletos de delincuencia, no hay respeto, al pasajero. A veces también problemas ahí entre los mismos transportistas. A veces hay incluso hasta carreras entre buses, lo cual incluso pone en riesgo la vida, ¿no? Ha habido hasta choques de buses, accidentes. Y bueno, eso, a pesar de eso, se ha intentado subir la tarifa. Lo que ahora pasa es que bueno, el municipio a partir de sus voceros quiere vender es que bueno, se va como que a municipalizar el transporte, se va a acabar con las mafias de transporte, pero bueno, eso habrá que verlo. La verdad no encuentro buenas luces, no encuentro alguna luz que nos clarifique cómo se va a hacer esto, ¿no? Porque también lo peculiar es que también veo que va a haber 2 tipos de tarifas, una de la denominada convencional, otra del nominado integrado, que se supone que va a ir por más las rutas, pero bueno, ahí esto va a tener mucha tela que cortar y bueno, estaremos atentos. Pero lo que sobre todo llama la atención es que bueno, estamos quizás en el momento económico más difícil
y Quito es una de las ciudades con la tasa de empleo más alta en el país, con la tasa de pobreza más alta. Y a pesar de ello, a pesar de que de todo el embate económico, de toda esta crisis, de mucha gente desempleada, mucha gente que tiene que trasladarse, que trasladarse a pesar de la pandemia, hacer distintas actividades para ver si se gana un pan, ahora se proponga alzar el precio del pasaje, lo cual es un duro golpe para la economía. Son cosas que realmente no se entiende. ¿Será que a veces, no sé, me pregunto, será que el municipio cede fácilmente a todos los pedidos de los transportistas, que ni siquiera no son ni los transportistas, son las empresas que manejan los buses y las unidades, porque de ahí los transportistas no creo que ni siquiera están asegurados siquiera? Entonces son cosas que hay que irlas viendo de palmo a palmo. Así que bueno, con eso entonces hemos dado una breve revista a este tema del pasaje, con esta alza inminente que vendrá para todos y todas. Así que bueno, con esto terminamos el primer bloque y vamos a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. No se vayan, quédense aquí, Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, 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 toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Este martes 1 de diciembre
de 2020, el primer día del 12º mes de este año tan particular que hemos podido vivir nosotros, estas generaciones, algo que sin duda quedará en el recuerdo de todas las personas que vivimos, que atravesamos estos momentos. Venimos de escuchar los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. También escuchamos la canción Ruin de la banda de David Rau Hardcore Punk Homicidio Sonoro, que directamente desde Quito nos traen esta propuesta brutal. Una banda relativamente nueva, pero que debemos realmente encontrarla en las redes, seguir, difundir, porque es una propuesta muy buena. Saludos a nuestro amigo Diego, a los amigos que también están en la banda Homicidio Sonoro de parte de Frecuencia Subversa Radio. Continuamos así rápidamente con el siguiente segmento del programa, un polémico tema para lo cual también hemos decidido traer una voz, una perspectiva exterior, también ampliamente difundida. Una chica que desde España narra las producciones audiovisuales al estilo de youtuber, como se podría decir, que se llama un canal que se llama Preguntas Incómodas. Es un canal que en YouTube tiene más de 500,000 suscriptores. Sus videos tienen 70,000, 100,000 y para arriba visitas, así que es bastante difundido. Tiene personas que aportan económicamente a ese canal. Sin embargo, David nos ha traído este video, ya que es una mirada bastante objetiva acerca de lo que ha sucedido con el tema de la muerte de Diego Maradona. Posteriormente a este audio que vamos a escuchar, que es la producción de Preguntas Incómodas de este canal de YouTube, vamos a regresar aquí en Frecuencia Subversa para comentar sobre nuestra perspectiva al respecto a este tema que ha suscitado polémica regional, latinoamericana y global, un enfrentamiento constante entre distintos sectores de la población, personas que se adscriben a ciertas se parcializan o se adscriben a ciertas partes de la discusión en este debate. Entonces, para poder tener una mirada un poco ilustrativa, vamos a escuchar a la compañera de Preguntas Incómodas directamente desde España. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Maradona fue un futbolista excepcional y eso, hasta quien no sabe de fútbol lo tiene claro. Así que no nos interesa hoy hacer una valoración sobre su carrera deportiva, ni sus cualidades como jugador, ni sobre si fue o no el mejor jugador de la historia. Esto, evidentemente, lo pueden valorar mejor los analistas y fanáticos deportivos. Vamos a analizar qué fue lo que convirtió a Maradona en un ídolo fuera de las canchas de fútbol y todo el fenómeno cultural que representó en vida y ahora después de su muerte. ¿Merecía, a pesar de sus fallos, la devoción que se le tiene, o esos fallos eran tan abismales que hoy se le rinde un culto inmerecido? Acompáñame en el video de hoy y al final déjanos tu opinión. ¿Debe un jugador ser ejemplo dentro y fuera de la cancha? En el mundo del fútbol y del deporte en general hay algunas ideas que se repiten hasta el cansancio. Una de ellas, los jugadores deben ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha, sobre todo por los niños. Es obvio que Maradona no era precisamente la encarnación de esta máxima. Su vida, llena de excesos, polémicas dentro y fuera del campo y hasta agresiones, lo convierten para muchos en un personaje deplorable e indigno de los honores que hoy se le rinden. Pero ya va. Aquí veo un problema, y es que se esperan buenos ejemplos de las personas equivocadas. La sociedad en los últimos años ha encomendado a los futbolistas, personas en algunos casos con grandes carencias intelectuales y afectivas, como fue el caso de Maradona, que sean una especie de niñera ejemplar de sus hijos, algo así como una Mary Poppins, solo que realmente divertida y no solo una ñoña con paraguas. ¿Por qué la gente de repente deposita semejante responsabilidad en los futbolistas? A ver, que si un niño sueña con jugar como X jugador, pues bien, todo normal por ahí. Pero si un niño sueña con jugar como X jugador y ser como X jugador, ¿adivina de quién es la culpa? No,
no es del jugador, que sí que los niños son maleables y quizás les cuesta más diferenciar al jugador de la persona, aunque hay adultos que siguen teniendo ese problema. Pero si su entorno no ha logrado inculcarle que ser un gran futbolista no significa que drogarse y ser un bocazas esté bien, y si el niño en cuestión termina siendo de adulto drogadicto y bocazas, pues no le eches la culpa a Maradona. ¿Cuál es el costo de ser un ídolo? Aquí no hablaremos de dinero, sino más bien del costo psicológico y emocional que implica para un futbolista convertirse en un ídolo. La historia de Maradona es la de un hombre que sí triunfó como deportista, pero tuvo una vida que no podría calificarse de admirable o siquiera feliz. Esto evidentemente es una interpretación personal, pero Maradona tenía una clara inestabilidad emocional que se veía repotenciada por todo el exceso que rodea al mundo del fútbol. Pienso que era como un elefante en una cristalería, un enorme paquidermo que reventaba todo a su paso, hinchado no solo de talento, sino de un ego alimentado por algunos fanáticos dispuestos a aplaudir cualquier cosa que dijera o hiciese su ídolo. También críticas recibía, y muchas, y no es que las recibiera particularmente bien. Todos sus detractores esperaban siempre su próximo traspié, la siguiente caída, un nuevo desliz. Es bastante presión para cualquier ser humano. Creo que una persona cuya vida transcurre así, entre el amor incondicional y el odio visceral, y a escala global y sin las herramientas psicológicas adecuadas para lidiar con ello, es imposible que lleve una vida normal. En 1992, Maradona dijo: si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. En su última entrevista dijo que había sido y era feliz, pero solo se arrepentía de sus adicciones. La entrevista es bastante floja y complaciente, y creo que al periodista le faltó la malicia para preguntarle: si volvieras a vivir y la condición para ser Maradona fuera también ser un adicto, ¿lo harías? Incluso es una pregunta que debe hacerse cada fanático de Maradona. Querrían que volviera su ídolo a la cancha, pero que el precio a pagar fuera su adicción a las drogas. ¿Por qué despertaba tanto odio? Maradona no tenía pelos en la lengua. Enemigos no le faltaban. Tampoco fue un corderito en el campo. Digamos que no era lo que los ingleses llaman un gentleman. Calificar su vida personal como desastrosa sería quedarse corto. Pero no hablo de su adicción a las drogas y el alcohol, los cuales no eran solo problemas de criterio a la hora de elegir cómo pasar un buen rato, sino enfermedades crónicas. O sea, en ese sentido, basar nuestro juicio sobre él en este tema es como condenar la conducta de alguien por tener un problema mental. En realidad, hablo más bien de episodios de violencia de género e incluso de supuesta pederastia. Y por supuesto, no podemos olvidar sus cuestionables, al menos para nosotros, posturas políticas. Como muchas personas de origen humilde, Maradona era de izquierda. Hasta ahí nada raro, pero su amistad con Fidel Castro, Hugo Chávez y finalmente Nicolás Maduro lo convirtieron en objeto de odio de muchos anticastristas, antichavistas, antimaduristas y muchos venezolanos. Y sí, claro que me daba acidez cada vez que lo veía yendo a Venezuela a darle palmaditas en la espalda a Maduro en algún acto de campaña. Por estos hechos, muchos venezolanos parecen felices de la muerte de Maradona, pero creo que volvemos a caer en esa tediosa tendencia que muchos paisanos tienen de creer que Venezuela es el centro del universo y que todo en esta vida debe definirse por la posición que se tiene con respecto al tema venezolano. Creo que, más allá de que a mí y a muchos venezolanos no nos gustaran los amigos de Maradona, no alcanza como para pretender derribar su estatus como ídolo. ¿Por qué despertaba tanto amor? Más allá del fanatismo típico que rodea a los futbolistas, el caso de Maradona es muy particular. Todos sabemos, hasta yo, que cuando levantó la Copa Mundial en el 86, lo hizo en un contexto en el que su país salía de una horrenda dictadura y no superaba las heridas causadas por la derrota en las Malvinas. Puedo entender que para los argentinos aquello haya sido como una bocanada de aire fresco cuando estás a punto de ahogarte en un pantano. Su estatus de héroe nacional, los funerales de estado que recibió, todo forma parte de una necesidad de la gente por aferrarse a un episodio que recuerdan lleno de esplendor. No se puede olvidar tampoco sus orígenes humildes. Probablemente esto servía para conectarlo con el resto de los latinoamericanos. En el imaginario colectivo de la región, el héroe salido de la miseria que triunfa a pesar de todos los obstáculos es un personaje siempre seductor en una región donde más de 200 millones de personas viven en la pobreza.
En Nápoles también es un héroe, no solo por sus triunfos futbolísticos. Durante su etapa en ese club, jugó un partido benéfico para un niño enfermo en un campo en condiciones deplorables, contra un equipo semiprofesional y a pesar de la prohibición de su club. Anécdotas como estas le valieron el cariño de muchos aficionados. Entonces, ¿merece o no merece los honores? La versión romántica de la vida de Maradona es la del hombre que supera sus orígenes humildes y gracias a su genio y a su personalidad apabullante, triunfa y hace triunfar a su país. Luego, claro, hay episodios oscuros, pero dentro de toda esta retórica del héroe son anécdotas que humanizan al semidios y enriquecen su mito. Como dije al principio, su talento fue incuestionable. Hasta los ingleses lamentaron su muerte en la prensa. Es comprensible que con la muerte de una leyenda de semejante tamaño, el mundo se quede perplejo y sus admiradores tristes, más allá de sus desaciertos en vida. Sin embargo, me llama la atención la pasión que ha despertado en Argentina su muerte. Sé que este país vive el fútbol probablemente como muy pocos. Es prácticamente un asunto de vida o muerte, donde cada mundial o cada Copa América se viven como un asunto de trascendencia existencial. Perder el que para muchos fue una especie de redentor tiene que ser dramático. Debo decir que no tengo idea de lo que se debe sentir. Y con todo el respeto para los argentinos, no quiero tenerla. Me resulta curiosa la necesidad de algunos por tener un héroe o un salvador. Quizás sea la influencia del cristianismo y las culturas griegas y romana que nos han metido en la cabeza que necesitamos no solo algo en que creer, sino alguien, y en mayúsculas. Latinoamérica es terreno fértil para estas ideas, donde cada país espera siempre un caudillo, un mesías que lo salve. Generalmente encarnado en un político que al final no cumple o cumple a medias lo que promete. Lo curioso es que Maradona cumplió en lo que podía cumplir, a diferencia de los políticos. ¿Ganar el mundial? Sí. ¿Ser el mejor o uno de los mejores de la historia? Claro. En ese sentido, su travesía como héroe había sido completada de forma incuestionable. Y quizás por eso, mucha gente le perdonó todo lo demás, aunque fuera totalmente cuestionable. Frecuencia subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y estamos de vuelta aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Acabábamos de escuchar el audio del video del canal de YouTube Preguntas Incómodas. Quien hablaba era Sabrina Tórtora, comunicadora social venezolana radicada en España y quien se ha dedicado a esta difusión de videos donde expone sus reflexiones acerca de estos temas políticos y sociales. Así que bueno, quienes quieran pueden ir a la plataforma de YouTube y visitar el canal Preguntas Incómodas. Y justamente lo que escuchábamos era una reflexión acerca de este tema que se volvió una polémica a partir del fallecimiento del exfutbolista Diego Armando Maradona, quien a sus 60 años falleció el pasado 25 de noviembre, pero que sin embargo dejó consigo un fenómeno político, cultural y social a su alrededor, lo cual ha generado un debate, o más bien dicho, una pelea interminable en las redes sociales, discutiendo acerca de ese otro lado del deportista que en algún momento fue idolatrado por todo un país y por centenares de millones de personas alrededor del mundo, acciones que realmente terminan siendo repudiables y cuestionables, como el hecho de un maltrato intrafamiliar, maltrato contra sus parejas, el hecho de haber estado involucrado incluso en supuestos casos de pedofilia, en tener relaciones sexuales con menores de edad cuando estuvo radicado en Cuba. Todo eso en sí desató varias pasiones por muchas personas alrededor
del mundo, desde su posicionamiento político, ideológico, si se lo podría decir, hasta el problema que tuvo con sus adicciones. En fin, creo que nos deja mucha tela que cortar el tema de Diego Armando Maradona. Lo que sí es que desde este espacio, como ha sido característico en nosotros, repudiamos cualquier tipo de violencia. En este caso también rechazamos cualquier tipo de actitud retrógrada, como las que tuvo en su momento Diego Armando Maradona, totalmente despreciable desde aquí, desde este punto, cosas que lamentablemente se ocultaron por este endiosamiento, incluso esta idolatría generada alrededor del mundo por parte de millones de personas. Así que creo que con el video que acabamos de escuchar y con lo que les decimos ahora, creo que está más que claro eso. Una lástima que una figura de la talla mundial del deporte, que hizo época especialmente por haber ganado la Copa del Mundo en el 86, haya manchado esto. Pero yo quiero aquí añadir algo más que lo he pensado y lo he ido compartiendo con algunas otras personas con las cuales hemos conversado acerca del tema, y es que lamentablemente esto surge de cómo una persona que viene desde abajo, que viene con un contexto social muy complicado, envuelto en la pobreza extrema, logra llegar rápidamente a la fama, a ser una figura pública y reconocida, y que lamentablemente la fama le jugó una mala pasada. Y eso que no pasa solamente con el fútbol, creo que pasa también en otros deportes y en otros ámbitos del entretenimiento especialmente. Y como también me sorprendió cómo los medios de comunicación utilizan también casos como los de Maradona y otras personalidades de la música especialmente, cómo utilizan un discurso para, no sé, pues romantizar la pobreza, ¿no? Decir, claro, como alguien que nació desde unas condiciones terribles y paupérrimas, gracias a su talento puede lograr ascender socialmente, ¿no? Algo que para mí en lo personal me parece todavía un poco retrógrada, y más bien debería hacernos reflexionar de cómo funciona este sistema en donde el capital todavía impera, porque sí, es verdad, se logra vencer la pobreza, pero ¿a qué precio, no? Si no, fijémonos en qué es lo que pasó con Diego Armando Maradona, que bueno, es verdad, ascendió económicamente, sí, pero bueno, terminó abatido en otros campos de su vida. Así que bueno, esa sería como más o menos una reflexión breve de lo que yo he hecho. No sé, Mateo, tú qué tengas que decir al respecto. Así es, David, totalmente de acuerdo contigo. Este tipo de violencias son injustificables en todo sentido, en cualquier denominación, en cualquier situación es necesario nombrarlo. Todo el engranaje que el sistema patriarcal y capitalista ha ejercido en contra de las mujeres y en contra de las diversidades sexuales, en ese sentido. Entonces, es necesario verlo desde ese punto, tratar de abordar que este tipo de violencias hoy se ven visibilizadas en el personaje de Maradona por su muerte. Había gente que por ahí también comentaba que John Lennon y que muchas figuras del rock que también son aclamadas e idolatrizadas tienen este tipo de historiales, y eso nos muestra que también por un lado hay que regresar a ver a nuestras esferas, no solo creer que uno puede ir y juzgar con un telescopio y ver allá afuera todo lo que sucede, y a través de eso creer que uno está transformando las situaciones, ¿no? Sino que tal vez ver este tipo de situaciones, ¿no? Estas violencias ejercidas surgen en contextos que no también no están solo en la fama o en el dinero o en estos grandes espectros, sino también en pequeñas escalas, en los barrios populares, en barrios de gente de dinero. Hay estas violencias, en nuestras mismas familias existen este tipo de situaciones, y existen este tipo de personas, es decir, hombres, adultos, ni hablemos de la clase política, que acceden a este tipo de cosas, a este tipo de males, a este tipo de situaciones que son totalmente aberrantes, ¿no? Lo del turismo sexual que existe en La Habana es algo que
que es innegable, todos lo saben, el sistema, el gobierno lo saben que hay menores de edad que están en situaciones adversas, en la exposición total ante personas adultas, hombres, adultos mayores, burgueses en muchos de los casos, exponiéndose a eso, a las violaciones, por un poco de dinero, por un poco de capital que sucede ahí. O sea, es un tema que es algo vigente, es algo cruel, pero es algo que sucede, y eso sucede, por ejemplo, en Cuba, un país donde por años has tenido un bloqueo y estas tradiciones del turismo sexual se han visto exacerbadas. Entonces, por esto que conversemos, que hablemos, que denunciemos entonces el turismo sexual de menores y las redes de pedofilia que existen internacionalmente a través de los burgueses, de los que pueden pagar ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, Maradona es como también la punta del iceberg de un montón de cosas que están mal de la sociedad, y que a través de esto, como decía David, podemos conversarlas, podemos reflexionarlas, ¿no? En ese sentido, igual saber que podemos criticar a la gente que viene de las generaciones pasadas, sin embargo, no podemos pujar al pasado con el presente. Hoy la realidad política es distinta y exige otras demandas que en su momento ni siquiera la sociedad concebía, y es por eso que es importante hoy reflexionar desde el presente, hacer las críticas, saber que hay que reflexionar, saber que hay que dirigirse a esos actores. Bueno, cuando ya pasan a la muerte es difícil, porque combatir un mito es sumamente complicado, porque siempre habrá gente que esté de un lado o del otro, lo mismo que con la religión cristiana o con otros tipos de religiones, pero en ese sentido saber que hay realidades, problemáticas, situaciones que nos atraviesan a todos y todas y todes, y todo el espectro, la naturaleza, los animales, el agua, los ríos. En ese sentido, este tipo de atropellos gubernamentales también están ahí vigentes. Y bueno, para cerrar el caso de Maradona, ya que se nos fue el tiempo así rapidísimo, bueno, un poco comentar que sí, hay que matar a todos esos ídolos, pero en nuestras cabezas, ya que allá afuera la gente seguirá pensando y la gente seguirá considerando lo que pueda considerar, y un ejercicio de empatía y de aterrizar, de no salir allá afuera con una propia burbuja de prejuicios, es eso, salir y saber que la gente podrá endiosar y querrá endiosar siempre a la gente que quiera y que pueda, porque es el sistema mismo lo que hace que creamos que a través de estos personajes podemos obtener las redenciones, cuando es la lucha, la transformación colectiva de los pueblos, de las comunidades, de los colectivos, de las colectivas, de los medios, es la que hace que gire ese engranaje, ese motor de la historia, y no meramente un individuo, un personaje que, como todos los humanos que muestran que no son dioses, cometen este tipo de errores. Eso, y con eso me despido. La despedida de mi parte, este martes 1 de diciembre, ha sido un gusto conversar de todo esto. Sin embargo, se nos fue el tiempo volando. Chao, hablamos la próxima semana, Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Así es, Mateo. Entonces, bueno, creo que tú lo has dicho y lo has dejado en claro. Tampoco se trata de tener una actitud punitiva y estarnos enfocándonos en ver los errores de alguien por el hecho de haber alcanzado un cierto nivel de fama. Nos quedan muchas cosas más por discutir. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Esperamos que les haya gustado el programa, y nos estaremos viendo hasta el siguiente día martes. Arriba los y las que luchan. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.